el medio ambiente, la cultura, el agua, etcétera. Y finalmente todas estas cosas son las que van a permitir que tengamos una población que sea cuidada y que sea finalmente el Estado quien nos cuide. Y que eso es algo que hemos tocado ampliamente durante estos meses, en la importancia de que sea el Estado quien nos cuide, que es algo que actualmente no hace porque nos deja en el abandono ya a disposición de que, según el bien económico que nosotros tengamos, es la forma en que vamos a poder acceder a ciertos derechos que se supone que están consagrados en la Constitución, pero que sin embargo se han visto precarizados porque van a depender de este bien económico que nosotras y nosotros tengamos. Creo que es importante precisar que la vida se sostiene en el cuidado, como se mencionaba al inicio, y que todos estos cuidados pueden ser tanto remunerados como no remunerados. Tenemos el remunerado como lo que hacemos las enfermeras, como lo que hacen, por ejemplo, en el área de pedagogía, lo que se hace en los centros de salud en general, pero también tenemos esta área del cuidado doméstico que no es reconocido, que no es remunerado y que se deja finalmente como en manos de la gente particular, de los individuos, que cómo se va a desarrollar la vida de las personas se deja en la mano de personas particulares, el cuidado de la vida, el sostenimiento de la vida, y va a depender de las condiciones bajo las cuales nosotros vivamos, si vamos a poder realizar ese cuidado de manera óptima o no. Y al no ser remunerado también esto va a hacer prevalecer condiciones que perpetúan la violencia, sobre todo la violencia de género, porque se está condicionado a que hay que ejercer un cuidado, pero que este no es remunerado y que por lo tanto no hay forma de salir de ese círculo de violencia. Y por último, destacar también que justamente este sistema neoliberal bajo el que nos encontramos insertos hace que prime el bien económico por sobre el bienestar íntegro de las personas, y esto hace que quede en manos del mercado, en manos de las empresas, del poder económico finalmente, la vida de las personas, y esto es algo que no se puede permitir. En esta nueva constitución tiene que estar consagrado y regulado que tiene que haber una protección mínima de las necesidades básicas de las personas para que podamos tener un desarrollo íntegro de nuestras vidas y que no quedemos ahí a manos de lo que el mercado va decidiendo, que es lo que pasa actualmente. Sobre todo, por ejemplo, lo vemos en salud, como dependemos de si de si es que nos llaman para tener una cirugía o no, que pueden pasar años esperando una cirugía o una atención médica que nunca se va a realizar porque la persona antes tiene alguna complicación de salud o muere o pasa cualquier cosa, y finalmente el Estado nos está haciendo cargo y somos las personas, los individuos quienes estamos acarreando con eso, y eso es algo que tiene que cambiar. Muchas gracias, Natalia. Súper importante analizar desde la perspectiva de la salud también, ¿no? El rol de los cuidados y su relevancia. Bien, vamos a continuar con Mariela Cerey de Yo Cuido. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, yo creo. Parece ya noche. Primero que todo, antes de contestar, tengo que ponerme cuál es mi lugar de habla. Mi lugar de habla es siendo una ex cuidadora de mi hija con discapacidad severa, ya con una parálisis cerebral severa. Y por ende, tengo que también leer un extracto de cómo nos sentimos desde la colectiva Yo Cuido cuando asumimos este rol. Nuestras vidas cambian al asumir un rol inesperado de cuidadora. Nos vemos vulneradas en nuestros derechos básicos, en nuestro desarrollo humano. Se ven afectadas áreas tanto en lo social, laboral, mental, físico, emocional, por lo que baja la calidad de vida de la cuidadora, repercutiendo en su cuidado y su entorno considerablemente. No podía no decir eso antes de contestar. Y también decir cuál ha sido nuestro análisis también desde la colectiva, donde empezamos desde un inicio a trabajar con políticas públicas y donde siempre nos hemos visto con una gran muralla de poder seguir avanzando producto de que no hay un reconocimiento de la labor que realizamos dentro de nuestros hogares hacia las personas dependientes.
y desde ahí nos hemos puesto en qué hemos avanzado con políticas públicas, qué es lo que hay, qué es lo que falta, qué esperamos del proceso constituyente y qué necesitamos en la nueva constitución. Ahí desde esa problemática. Y al fin y al cabo las respuestas que llegamos en todo este proceso es que los cuidados tienen que estar presentes sí o sí en esta nueva constitución. Eso es algo que nosotras nos pusimos como nuestra gran bandera de lucha con esta campaña desde la colectiva y desde la vivencia personal de miles de cuidadoras y cuidadores de personas de alta dependencia en Chile. Este derecho tiene que ser universal y tiene que ser transversal. Por un lado, y también lo hemos dicho en varias oportunidades, tiene que estar el derecho a recibir cuidados para todas las personas, independiente de, primero que todo, el nivel socioeconómico, independiente de las condiciones que tenga la persona y de las distintas etapas durante el ciclo vital. Eso es como el derecho a recibir cuidados por un lado. Pero por otro, y ahí también hemos sido súper enfáticas, en el tema el derecho a decidir si cuidar o no, ¿ya? Y ahí, lógicamente, es un tema. El tema es, actualmente no existen las condiciones externas, ni tampoco dentro de los núcleos familiares, ni en las comunidades, etcétera, para que uno tenga el poder de decisión sobre cuidar o no, ¿ya? Nosotras, vuelvo a recalcar, como cuidadoras de familiares de personas de alta dependencia, la decisión no existe. Es la típica frase de lo que te tocó y no hay ningún tipo de alternativa y donde está totalmente normalizado. Y ahí lo que decía también la compañera, lo importante de empezar a hablar estos temas porque están extremadamente normalizados, ¿ya? Estamos bajo un sistema que lo único que ha hecho es ocultar debajo de la alfombra esta problemática que se vive desde siempre y que ahora, producto de la pandemia, es cuando se ha puesto a hablar, ¿ya? También consideramos que el cuidado sí o sí tiene que concebirse como un derecho social, ¿ya? Porque actualmente, ¿cómo en los estados de bienestar? Desde ahí tiene que ser un modelo a seguir. Lógicamente también reconocemos el cuidado como la actividad que sostiene la vida, todos los tipos de vida. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado cuidado, especialmente cuando nacemos. Acá no hay nadie que aprenda a hacer las cosas solas dentro de la especie humana, todos hemos requerido cuidado. El problema es que este cuidado siempre recae en una persona y generalmente en una mujer, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos, ¿cierto?, de este cuidado que es a lo largo de todo el ciclo de vida, donde requerirán apoyos y para el desarrollo nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos, las personas mayores, las personas enfermas, las personas con algún grado de dependencia que requiera de los cuidados de un tercero, ¿ya? Y por eso es tan importante avanzar y que quede consagrado en la nueva Constitución. Porque, retomando la historia personal también, sabemos que si no está escrito ahí, lamentablemente pueden pasar 20, 30 años más y no se va a hacer nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque actualmente existen puras barreras, actualmente no hay voluntad política y actualmente es mucho más fácil para el sistema actual que las mujeres nos sigamos haciendo cargo y que ojalá que las cosas sigan igual que siempre y que el sistema no cambie, ¿ya? Es un cambio de paradigma, es un cambio que tiene que venir desde las mujeres porque el porcentaje más alto somos nosotras las que ejercemos este cuidado y por eso es tan importante esta red y que empujemos todas juntas esto, para los diferentes tipos de cuidado. Yo represento al cuidado de personas dependientes y de ahí lo extrapolamos y hacemos un gran paraguas de todas las demandas sociales. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Antonia Orellana. Antes de que partas, Antonia, quería recordar que pueden ir dejando en el chat del Zoom o en los comentarios del Facebook todas sus preguntas para poder leérselas a las candidatas al finalizar. Ahora sí. Sí, primero que todo quería agradecer la invitación, agradecer a las compañeras que han estado trabajando en esta articulación, agradecer a Paulina también que está haciendo la interpretación de lengua de señas chilena. Y bueno, yo tal como partía Mariela,
Respecto al lugar desde el que hablamos, yo hablo, digo, soy mamá, fui cuidadora también de un adulto mayor en dependencia, pero soy sobre todo militante y es desde esa perspectiva, ¿cierto?, de tratando de entregar un análisis político global, que hemos llegado a la cuestión de los cuidados desde la vivencia propia, pero también a raíz de cómo nos emerge, ¿cierto?, cómo nos salta en la cara en el trabajo político cotidiano. Recién hace 2 días, un ejercicio muy banal, hice una pregunta abierta en mi Instagram de cómo se sentían las mamás, y terminé yo más abrumada de lo que yo ya estoy con la cuarentena, al constatar toda la sensación de vulnerabilidad, de exigencia absoluta respecto a la interacción con el sistema escolar, al desquiciamiento de la vida familiar en el hogar por el encierro, y la sensación en general de desamparo y de inexistencia, ¿cierto? Me atrevo entonces a decir que esto que nos comentaba Mariela, ¿cierto?, desde su lugar, es algo que estamos experimentando ahora por primera vez a nivel masivo también, más masivo de lo que ya son masivamente las cuidadoras, ¿cierto? Esa sensación de inexistencia, porque muchas veces, y hay uno de los problemas que tenemos para hablar de los cuidados, son tan transparentes a la vida de muchas personas, ¿cierto? Son tan, los dan tan por sentado, ¿cierto? O porque no les ha tocado ejercerlo, o porque tienen resuelta esa parte esencial de la vida, que en el discurso oficial, incluso en la política, no se problematiza. Entonces, al respecto de cómo la Constitución, ¿cierto?, puede hacerse cargo de la discusión respecto a los cuidados, yo creo que hay nuestra propuesta en general, desde el Frente Feminista Convergencia Social. Aprovecho de decir que no participo activamente en la red hace un año, porque precisamente los cuidados son algo material y a uno no le da el cuerpo para todo, ¿cierto? Así que, por eso. El diagnóstico que hemos hecho desde el Frente Feminista Convergencia Social tiene que ver sobre todo con que los cuidados y la vida en común sean un eje rector de la nueva Constitución, es decir, que sean el paradigma desde el cual se miran las cosas y se analizan, se redactan los derechos, la parte orgánica, en la forma en la que se piensa la parte normativa y en el fondo el paradigma a través del cual pensamos el Estado. Eso tiene sentido no solo en cuanto a los cuidados como un principio básico de la relación social, ¿cierto? La constatación de nuestra interdependencia mutua, que mejor, digo, que peor que la pandemia, para recordarnos eso, que nadie es una isla, pero también el cómo se garantizan aquellos, ¿cierto? Y en ese sentido me gustaría como hincar un poquito más el diente, más que en el derecho a ser cuidado, o en el derecho a la salud, más allá del derecho a no morir, ¿cierto? Que es como más o menos como se está entendiendo en estos momentos. Lo que proponemos al poner en el centro de la vida en común significa también implementar mecanismos concretos para el principal reclamo que viene del 18 de octubre, pero que viene de mucho atrás para nosotras, ¿cierto? La dignidad. Y eso para nosotras se puede dividir en dos cuestiones. En terminar con la subsidiariedad para refundar una nueva idea de lo público basada en los cuidados. ¿Y por qué esa distinción? Porque precisamente el estado de bienestar que se implementó en el siglo pasado, en nuestro país no, pero en el mundo, omitía la dimensión de los cuidados o solamente los cubría en una proporción muy mínima, la proporción mínima indispensable para que las mujeres se pudieran integrar al trabajo remunerado, ¿cierto? Al trabajo productivo, ¿ya? Y es por eso que en general para mí intento no remitir a la idea del estado de bienestar, porque me devuelve a ese estado
que no concebía a las mujeres como sujetas de derecho, que no concebía los cuidados como una cuestión relevante y que no los consagraba entre los derechos que supuestamente otorgaban el bienestar, ¿ya? En ese sentido, es importante pensar cómo calificamos el Estado y su relación con la sociedad que proponemos. Nosotras hemos hablado de Estado cuidador. A sectores más liberalillos les molesta un poco esa denominación porque les remite al tiro a la idea del Estado papá, ¿cierto? Esta idea que siempre levantan los conservadores de distintos anclajes, de como el Estado medio como una cuestión omnipresente, autoritaria, invasiva, y sobre todo que establece tutelas. Nosotros cuando nos referimos a Estado cuidador, más bien nos referimos a que exista la posibilidad de una estructura que sostenga la vida en común sin establecer necesariamente tutelas ni autoritarismo, ¿ya? Y en esa idea consideramos que la subsidiariedad limita a pensar lo público como una provisión mínima de servicios disponibles solo para quienes no pueden costear lo privado. Y en ese sentido, no basta solo con reconocer los derechos, que es una de las como grandes partes de las constituciones, sino también realizar las transformaciones necesarias a la idea de estructura del Estado para que esos derechos tengan capacidad de ser ejercidos en los hechos, ¿ya? Y al poner los cuidados y la interdependencia evidente de toda comunidad humana, hablamos de revitalizar lo público como punto de encuentro para todos, no solo las mujeres, sino también las disidencias sexuales y de género, las personas con discapacidad, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, y en ese sentido, que el mandato del Estado sea el de pasar de uno subsidiario a uno cuidador, que tenga la obligación de garantizar el bienestar y dignidad. No solo desde una perspectiva formal, sino dirigida al logro de una igualdad material. Y por eso, no sé cuánto tiempo me queda de esta primera pregunta. Yo creo que poquito, pero hay hartas cosas de estas que podemos abordar en la segunda. Sí. No, que por eso el rol que, para redondear, el rol que le asignamos a los cuidados en la nueva Constitución, en este programa que hemos intentado levantar desde el Frente Feminista Convergencia Social, es primero, el rol de los cuidados es de eje rector de la propuesta política que se va a plasmar en la Constitución. Y en ese sentido, lo que proponemos es que los cuidados sean la idea a partir de la cual refundemos lo público, pero esta vez desde un paradigma que incluya y se ejerza desde las mujeres y desde todas las otras formas colectivas que han sido subordinadas, ¿cierto?, por el paradigma patriarcal. Así que eso, porque tenéis razón que las otras preguntas también están... Gracias, Antonia. Sí, ahí ya anduviste adelantando algunas cosas que vamos a seguir conversando. Bien, me faltaría entonces Jessica. Jessica Cayupi, ¿estás por ahí? ¿Pudiste conectarte? Acá estoy, no sé si me ven, no sé si me escuchan. Tienes que activar tu cámara, no te veo todavía. A ver. ¿Tengo la cámara activada? Ahora sí, buenísimo. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta o te la repito? ¿Me la puedes repetir, por favor? Y mil Ya. disculpas, me conecté un poco tarde. No, tranquila, no hay problema. Bien, entonces la primera pregunta con la que estamos partiendo es ¿cuál es el rol de los cuidados en la nueva Constitución y por qué? Se va a plasmar en la Constitución. Ok, muchas gracias por repetir la pregunta. Bueno, en principio saludar a todos, todas y todes. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche. Obviamente el saludo en Mapudungun no podía faltar. Y además de saludar, agradecer esta invitación, agradecer este encuentro constituyente, donde vamos a abordar los cuidados como eje fundamental y transversal del nuevo pacto social. Agradecer también a la Red Feminista por los Cuidados, que es una iniciativa necesaria en estos minutos, en que sí o sí el tema o los problemas, como algunos le llaman, de los cuidados, tiene que ser abordada sí o sí por el nuevo pacto social. Y acá también señalar lo importante que es poder compartir con otras candidaturas feministas que tienen diferentes miradas, que muchas veces se condicen en algunas posturas, pero que al fin y al cabo a veces son diferentes miradas de los cuidados como eje central en sus estrategias políticas para esta lucha que tenemos todas, yo creo, las feministas, para lograr cambios sociales.
Pues bien, respondiendo un poquito más ya a la pregunta, decir que estamos en un momento de posibilidad, en un momento histórico, en que creemos que es posible refundar la democracia, refundar el Estado, y en que se vuelve imperativo cambiar el paradigma en el que hoy vivimos. Un paradigma en el cual tenemos un Estado subsidiario, en que el Estado no tiene un rol protagónico en lo que son nuestros derechos, en que la parada que asume del Estado es distante, mira en un palco sobre lo que pasa con la ciudadanía, con las personas que habitan este territorio, y donde vemos que no tenemos dignidad y tampoco tenemos un buen vivir, ¿verdad? Que algo que nosotras específicamente de la Red de Mujeres Mapuche, de organización de la cual igual soy vocera, hemos intentado levantar, cambiar el paradigma que hoy vivimos para entender un buen vivir para todos, todas y todas las personas, desde sus propias identidades. Acá recordar que vivimos en un Chile plural, en un Chile diverso, y que la nueva Constitución debiese abarcar esta diversidad para otorgarnos dignidad a todos y todas. En este cambio de paradigma, en que tenemos que sacarnos ese concepto de rásquense todos con sus propias uñas, y yo creo que hoy día lo vivimos en carne propia, en esta pandemia, luego del estallido, en que las personas que han ejercido el rol de cuidado, que somos específicamente las mujeres, hemos tenido que tratar de ejercer estos cuidados en la medida en lo que hemos podido, porque el Estado nos ha hecho presente, sin poner la vida en el centro, como muchas candidaturas feministas hoy día estamos levantando esta bandera, ¿verdad? Pues bien, sacando este paradigma, tenemos que entender que somos seres sociales, interdependientes socialmente, y que nos tenemos, en esta interdependencia, tenemos que vincularnos obviamente con otras personas, con otras comunidades, pero también con la madre tierra y también con otros seres vivientes no humanos, como son los animales. Acá quiero abordar un poquito más en profundidad esto, porque yo creo que muchas candidaturas feministas tenemos posiciones parecidas en lo que es el tema de cuidado, especialmente las candidaturas feministas que son de oposición. No sé si realmente hay candidaturas feministas de derecha, pero bueno. Pero acá me gustaría abordar algo que siempre queda como bien lejano, como que no lo abordan mucho mis compañeras feministas, que es el tema de cómo vamos a abordar también el tema de los cuidados respecto de los grupos históricamente excluidos, como somos las mujeres indígenas, mujeres de diferentes pueblos originarios, en que el cuidado traspasa eso que ese modelo que comúnmente se tiene del trabajo no remunerado, del hogar, del trabajo de cuidados hacia los niños, las personas mayores, sino que también se vuelve en un vínculo con la madre tierra, y como las mujeres pertenecientes a pueblos originarios también somos cuidadoras y defensoras de la madre tierra, y también de otros seres vivientes no humanos, como son los animales en todas sus especies y diversidades. Punto importante para nosotras también, que va a ser fundamental llevarlo como eje central en la nueva Constitución, donde obviamente debemos pasar a un Estado garante de derechos, solidario, obviamente protector de la madre naturaleza, y obviamente de los animales, por lo que les acabo de decir. Y bueno, dejar también establecido que este sistema y este paradigma que tenemos que sacarnos de la cabeza viene del Estado subsidiario, como lo dije, y en el cual nuestras labores de cuidado que históricamente hemos ejercido las mujeres ha sido servil al capitalismo y al neoliberalismo. Y hoy día vemos que hay familias y hay millonarios que se siguen haciendo millonarios a costa de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotras, las mujeres, ejercemos las labores reproductivas y de cuidados que, al no ser reconocidas como motor fundamental de la sociedad, como motor fundamental de la economía, simplemente han servido para que otros y otras saquen provecho de eso y obtengan ganancias de forma desmesurada. Hoy día lo podemos ver con los grandes ricos de Chile, entre ellos Sebastián Piñera. Y bueno, en base a todo esto, el rol que tienen que tener los cuidados en la nueva Constitución, tiene que estar el tema de los cuidados por ser el sostén y los que garantizan la vida y organizan nuestra vida, deben estar en un eje central.
sabiendo que los cuidados también, más allá de la vida, permiten el desarrollo de la economía y el desarrollo social de los diferentes pueblos que habitamos este territorio. Pues bien, ellos deben ser la puerta de entrada en este nuevo pacto social para cambiar el paradigma del cual hablaba al principio, este paradigma individualista, este paradigma de Estado subsidiario, donde realmente no nos preocupamos de nuestras relaciones con otros seres vivos, ya sean humanos o no humanos, o con la misma relación que tenemos con la madre tierra, con la madre naturaleza. Y por lo mismo este eje de los cuidados se debe posicionar, pero no solamente en un articulado de la Constitución, sino que tiene que ser algo transversal, algo que impregne todo el nuevo texto constitucional, asimismo como la igualdad de género y la interculturalidad, que es tan importante para nosotras, para que se reconozca de una vez por todas que existen diferentes pueblos y que esos pueblos puedan tener distintas connotaciones o miradas respecto de ciertos temas constitucionales. Obviamente también es importante que se reconozca el tema de los cuidados como el motor de desarrollo económico de la sociedad, como el motor de un nuevo modelo de desarrollo que buscamos, que sea un desarrollo sostenible, y sostenible en 3 ámbitos fundamentales: medioambiental, económico y social. Y obviamente este rol de los cuidados que debe estar garantizado en la Constitución a través de derechos, y lo vemos como un derecho social donde el Estado tiene que ser garante, conlleve también la debida corresponsabilidad social, porque es necesario que los cuidados sean redistribuidos entre toda la sociedad. ¿Por qué? Porque los cuidados son necesarios y son fundantes de la sociedad que hoy tenemos. Finalmente, este sistema de cuidados, creemos nosotras, debiese estar garantizado por el Estado a través de un sistema con plurinacionalidad, con este enfoque intercultural, donde se reconozcan los cuidados, se garanticen, pero también se miden con el debido respeto y con la debida horizontalidad las visiones que tenemos los distintos pueblos que habitamos este territorio sobre lo que es en sí el tema cuidado. Yo no sé cómo estoy en tiempo, no me quiero pasar, me dijeron 5 minutos. 5 minutos, sí. Pero podemos seguir conversando en la siguiente pregunta. Ya, perfecto, gracias. Muchas gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Gracias a las compañeras que han presentado. Vamos a pasar a la siguiente sección, que se centra en lo que llamamos la pregunta incómoda. Muchas veces desde los feminismos hemos dicho que no seguiremos sosteniendo sobre nuestros cuerpos este sistema que ataca la vida, y hemos destacado que los cuidados deben dejar de ser un asunto privado para ser responsabilidad de la sociedad, ¿no? Como se ha planteado por parte de las distintas candidatas y hoy, el lunes pasado. Y en ese marco nos interesa abordar de manera integral cómo los cuidados pueden empujar toda la política pública, ¿no es cierto?, de manera transversal. Sin embargo, no es claro qué rol le vamos a atribuir a las distintas estructuras, actores sociales, instituciones, que hoy día son parte de la política de descuido o de la no política y de la injusta repartición de los cuidados. Es por esto que la pregunta que les queremos hacer es: ¿quién cuida la nueva Constitución? ¿Cuál es el rol del Estado, las comunidades, los hogares, las familias y el mercado en este rol? Para esto tienen 3 minutos cada una y voy a dar primero la palabra a Natalia. Adelante, Natalia. Bueno, actualmente el cuidado depende de las familias, se ha relegado, como ya lo hemos mencionado todas, a las mujeres por sobre todo, más allá de que el Estado tenga algún deber de cuidar. Y este cuidado tiene que venir desde las instituciones, tiene que venir desde el Estado, desde las políticas públicas, porque si no pasa lo que estamos viviendo hoy en día, de que tenemos un Estado que está ausente, que se desentiende del cuidado y que no solo es que sea negligente, sino que además daña, como lo ha hecho con muchas personas. Por ejemplo, como lo he vivido yo misma, el Estado genera vulneraciones a los derechos humanos,
por ejemplo, con represión, con daño directo a la integridad física de las personas, y también por dejar a las personas a la deriva sin acceso a derechos, porque ya sabemos que todo depende del bienestar, o sea, del bien económico, y no de que sea algún derecho al que todos debamos acceder. Por lo tanto, es deber del Estado que se consagren los derechos sociales, los derechos humanos, que tengamos un Estado que sea democrático, que sea plurinacional, garante de derechos, que sea descentralizado, tenga una perspectiva de género, y que de esta manera se pueda incluir a todas las personas que habitan este país, a todos los chilenos que incluso están en el extranjero, a las personas que no son chilenas que viven en este país, a todas las personas que son ciudadanas y que no son ciudadanas, personas migrantes, y personas que son menores de edad, niños, niñas, adolescentes, niñas en general. Para esto también tiene que haber un reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado. Tiene que ser remunerado, tiene que ser protegido, tiene que ser pagado, y tiene que haber una previsión de por medio, porque si no, nuevamente estamos destinando el cuidado a el ámbito privado y no a lo público. Tenemos ejemplos claros de cómo la institucionalidad ha generado daños a nosotros y nosotras en general. Por ejemplo, lo que ocurre con el Sename, que el Estado, que se supone que es quien tiene que generar ese cuidado institucional a las personas que están en situación de vulnerabilidad, como en este caso son los niños, niñas y adolescentes, se les deja en abandono, se cometen abusos, y el Estado no se está haciendo cargo de esto. Ocurre también en hogares de ancianos, etc. En el mismo ámbito de la salud hemos visto cómo el cuidado ha sido precarizado. Nos encontramos insertos bajo un sistema que es biomédico, que es patriarcal, que debiéramos seguir un modelo que sea biopsicosocial, que entendamos la integralidad de las personas, pero actualmente lo que pasa es que simplemente vemos a la persona como una enfermedad, como una patología, como solamente el ámbito biológico y el ámbito físico, y no vemos todas las otras aristas que tienen que ser cubiertas, y esto pasa en todos los ámbitos, y es como un poco parecido a lo que mencionaba al principio, que tiene que haber una integralidad en el Estado, de que se entiendan todas las áreas que van a influir en nuestras vidas, como por ejemplo el medio ambiente, la vivienda, el agua, la educación, etcétera, porque esta es la única forma en que podamos abarcar la integralidad del ser humano. Por lo tanto, es rol del Estado cuidar en esta nueva constitución, y el rol que tienen que tener las familias y las comunidades, justamente ser partícipe, involucrarse en estos procesos, y por sobre todo también aquí se vincula con el rol que tiene que tener el Estado, que tiene que dar poder a las personas para involucrarse en los procesos políticos. Se tiene que haber una democracia participativa que permita que la ciudadanía y las personas en general tengan poder de influir en política. Y se me acabó el tiempo. Gracias, Natalia. Vamos entonces ahora con Mariela, por favor, gracias. ¿Ahí sí? ¿Me escucho? Sí, te escuchas. Bueno, la pregunta incómoda. No, pues en este momento el Estado está más que claro que no cuida. Ahí, bueno, Natalia también lo comentó en algunos puntos. Mariela, disculpa, no se te ve tu cámara, pues si la podrías prender. Ah, ¿ahí sí? Sí, ahí sí, gracias. Ahí sí. Ya, disculpen. Bueno, como decía, y como dijo Natalia en la intervención anterior, tenemos un Estado lógicamente que no cuida, ¿ya? Donde tiene a nuestros niños, niñas y adolescentes abandonados, donde el tema medioambiental, por lo menos acá en el distrito, cuando han pasado estas acciones, o sea, estas cosas críticas relacionadas con la contaminación, y hasta el día de hoy no hay respuestas. Tenemos un Estado que claramente no cuida a la población, cuando tenemos también estos temas de que cuando las mujeres ganan mucho menos que los hombres, cuando tenemos estos niveles de violencia, todas estas condiciones, todas estas cosas que hemos visto desde siempre y que ahora cada vez se aumenta,
es porque lamentablemente tenemos un Estado que no nos cuida. Aquí quería hacer un paréntesis antes de irme, que era cuando mencioné el estado de bienestar, me refería simplemente por el hecho del Estado que cubre los derechos sociales. Y dentro de mi primera intervención dije que el cuidado tenía que ser considerado como un derecho social. A eso me refería específicamente. Y también la importancia, ¿ya? Y esa es la frase de nuestra campaña y el gran lema y nuestra gran bandera de lucha, es por un Estado que cuide, ¿ya? Por los mismos motivos que acabo de decir. Y va mucho más allá del cuidado específico a personas con discapacidad, a personas con dependencia que realmente lo requieran, ¿ya? Consideramos como el cuidado como una necesidad humana, fundamental y transversal. Y obviamente considerando a toda la especie, incluye más que a las personas también al medio ambiente, al mundo, y ir buscando la mejor forma para que todos y todas tengamos una mejor calidad de vida. Eso quería, tomando también lo que había dicho Jessica en relación a este gran paraguas que significa el cuidado. La Constitución no solamente es un acto político, también es un acto social, ¿ya? Y donde tienen que estar las bases de esta nueva forma de relacionarnos, esta nueva forma de vernos, reconocernos, respetarnos, que actualmente parece que lo único que hacemos, en la mayoría de los casos, es mirarnos nuestros propios ombligos, ¿ya? Y por eso son tantos los problemas que hemos tenido hasta el día de hoy. Debemos sí o sí avanzar a una reorganización del cuidado, social del cuidado, porque actualmente, como lo dije también en un principio, esta organización es súper injusta, ¿ya? Toda la responsabilidad de los cuidados recae en las familias y generalmente en los hombros de una persona, y esta persona, en la mayoría de los casos, son las mujeres, ¿ya? Toda la responsabilidad recae de ella, y más encima hay una desigualdad abismante entre los hombres y las mujeres que también se ha podido evidenciar ahora con el tema de la pandemia, ¿ya? En esta nueva constitución, sí o sí, nos tenemos que cuidar todos y todas. ¿Y cómo avanzamos hacia eso? Cuando nosotros hablamos de la corresponsabilidad social, es que se tienen que involucrar los otros actores. ¿Quiénes son los otros actores? El Estado, el mercado, la familia, la comunidad, para abrir estos cuidados que, como decía anteriormente, recaen solamente en la familia, ¿ya? Pero ojo, acá cuando uno habla de mercado, ¿ya? Es el tema de que tiene que estar regularizado y tiene que ser accesible también para las necesidades de las familias, ¿ya? Acá, por ejemplo, es como lo mismo en la salud, ¿ya? Acá las personas que tienen la capacidad de pagar son los que realmente van a tener la posibilidad de tal vez pagar a un externo para que pueda apoyar con los cuidados, ¿ya? Eso es lo que pasa actualmente, lo cual es casi imposible. Acá estamos hablando de millonadas que realmente y actualmente es muy difícil hacerse cargo. Entonces, ¿a qué tenemos que avanzar? A esta corresponsabilidad, donde necesitamos que la responsabilidad recaiga entre el hombre y la mujer, también la responsabilidad social, con los barrios, con las comunidades, donde todos tenemos que responsabilizarnos al fin y al cabo y apoyarnos los unos a los otros, ¿ya? El Estado también debe proveer las distintas instancias. Por ejemplo, acá hablábamos de un Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado. Acá tenemos que ir avanzando hacia cómo, al fin y al cabo, nos dan las oportunidades externas para que las familias puedan tener oportunidades también para seguir desenvolviéndose y para que, vuelvo a repetir, haya un bienestar, haya una mejor calidad de vida y haya una dignidad para cada uno de los miembros. ¿Ya? Yo creo que por ahí va el tema y que, lógicamente, el Estado sí o sí tiene que ser el mayor proveedor del cuidado, ¿ya? Y que este mercado esté regulado y que esté a la disposición de las familias que realmente lo requieran y no esté relacionado con el bolsillo de cada uno de ellos. Gracias, Mariela. Le pedimos entonces a Antonia, adelante con la respuesta. Quiero saber por qué se llama la pregunta incómoda. No, me generó curiosidad. Pero bueno, ante la pregunta de quién cuida, creo que tenemos suficiente evidencia para poder decir que
quien cuida al final es quien puede, y ese quien puede es bien engañoso, porque como bien decía Mariela, al final quien puede es a quien el orden social, cultural, económico también, porque tenemos los sueldos más bajos, entonces si nosotros abandonamos la pega no es tan grave como si lo abandona el varón, etc. Ese quien puede al final se traduce en quien lo asume con un gran costo personal, pero también con un gran costo social, ¿cierto? Ya hemos dicho todas que esta organización de los cuidados es sumamente injusta, pero me gustaría recalcar también que es sumamente ineficiente, ¿cierto? Porque precisamente cuando se privatizan los cuidados en las familias, queda en evidencia también que el modelo de lo que entendemos por familia también está en crisis, y que las familias actualmente no solamente tienen los recursos, sino que además no están compuestas de la forma en la que los instrumentos de medición social consideran el ideal para poder integrarla, ¿cierto? Y en ese sentido creo que además de los cuidados, también es importante consagrar la diversidad de las familias, ¿cierto? En la Constitución, y que no sigamos con el modelo de la familia heteropatriarcal, ¿cierto? Ahora, respecto a quién cuida, nuestra propuesta, y ya lo hacíamos desde digo, como hay una continuidad en este diagnóstico, ya lo hacíamos ya en el programa presidencial de Beatriz Sánchez el 2017, de cual fue una de las redactoras del capítulo de género, proponíamos un sistema nacional de cuidados, ¿cierto? Y la idea de eso es precisamente que el quien cuida no sea una decisión basada en las tutelas que se ejerzan sobre los proyectos de vida de las mujeres, o las presiones a las que nos vemos obligadas a tomar decisiones en base a nuestras propias precariedades económicas, ¿cierto? Sino que sea una decisión que se pueda tomar, una decisión que se pueda tomar en base a las diversidades de cada familia y en base a lo que resulta más óptimo. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Cuidado, hablamos de una organización pública autónoma, que sea capaz de ajustarse a los diferentes contextos y territorios, precisamente porque no vivimos de la misma forma en todo Chile, que tenga un foco, ¿cierto? Y una conexión importante con la atención primaria en salud. Yo estoy de acuerdo con lo que señala Natalia respecto al paradigma del patriarcado biomédico, y estoy segura de que cualquier avance en la cobertura universal de la salud va a ir de la mano también de una enfermerización, ¿cierto? Del sistema de salud. Entonces, Sistema Nacional de Cuidados que vaya de la primera infancia hasta la última vejez, ¿cierto? Que considere las distintas particularidades del territorio, que sea de provisión pública, que tenga conexión con el sistema de salud, que tenga conexión con el sistema educativo y que pueda interactuar virtuosamente con ellos, ¿cierto? Para dejar de pensar que los colegios son guarderías, ¿cierto? Que es la relación que desesperadamente tenemos hoy con el sistema educativo, la familia, ¿cierto? Y en ese sentido, voy a insistir con el punto anterior, o sea, como si tomamos el caso del reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, ¿cierto? Habilitaría poder volver a enlazar las estructuras con la distribución económica, las estructuras del cuidado. Pero hay otro conjunto de cambios que deben hacerse, además de superar el Estado subsidiario para avanzar a un Estado garante. Hay otro conjunto de cambios que deben ser para que no pase a sumarse al listado de derechos que actualmente no son posibles de ser ejercidos, ¿cierto? Que esto no sea un mero simbolismo, para que esto no sea un mero simbolismo tenemos que incidir, hacer cambios en varias esferas, ¿cierto? En el derecho a la salud, lo mencionaba Natalia, en la estructura del Estado, lo mencionaba yo, en la forma en la que las familias pueden decidir y participar también en la definición de políticas, como lo mencionaba Mariela, ¿cierto? Para el proceso constituyente, yo creo que tenemos ese desafío de no encajonar nuestras propuestas, y en particular la de los cuidados, ¿cierto? Que es una demanda que a mí me parece urgente en términos civilizatorios, porque precisamente no se están proveyendo, y eso está relacionado con la crisis social que vivimos.
hay que hacerlo en conjunto con otras modificaciones, ¿cierto? Con el Estado subsidiario que posibilite nuestro Sistema Nacional de Cuidados, con el derecho a la salud, que posibilite esta mirada integral del bienestar, y con el sistema democrático que posibilite que este sistema de cuidados no sea efectivamente un sistema de control, sino que de bienestar. Gracias, Antonia. Pasamos entonces ahora a Jessica para la respuesta a la pregunta. Gracias. ¿Me escuchan y me ven bien? ¿Sí? Perfecto. Sí. Me imagino que sí, ya. Genial. Sí. La pregunta decía relación con quién cuida, ¿verdad? En la Constitución. Si ponemos el ejemplo, ¿sí?, del pacto social de ahora, ¿quién cuida? O en esta sociedad en la que vivimos bajo la Constitución dictatorial del 80, pues bien, ¿quién cuida? Yo creo que más que las que pueden, ¿sí?, son las mujeres, y las mujeres pobres, las mujeres de grupos históricamente excluidos, las mujeres de pueblos originarios, las mujeres del pueblo afro, las mujeres de aquel Chile trabajador. Yo creo que hoy día ellas son las que cuidan en estos minutos en esta sociedad. ¿Hacia dónde debiésemos ir? Obviamente a una sociedad totalmente distinta, donde el Estado debiese ser garante, como lo dijeron ahí las compañeras, de un sistema pero plurinacional de cuidados. Pero antes de abocarme a eso, hacer un paralelo acá con lo que ocurre, por ejemplo, en Wallmapu. El Estado debiese garantizar cuidados, ¿verdad? Pues en Wallmapu el Estado muestra todo lo contrario. En Wallmapu, en vez de garantizar cuidados a niños, mujeres, personas adultas, a la madre tierra, el Estado, ¿qué hace hoy día? Hoy día el Estado tiene a Wallmapu militarizado, violenta a mujeres, violenta a niños, violenta a comunidades completas, saquea a la madre tierra, instala forestales a vista y paciencia de la institucionalidad chilena, devastando comunidades, secando la tierra. Y hoy día son esos cuidados los que en específico el pueblo mapuche y los pueblos originarios también queremos relevar. Dicho esto, y la importancia que adquiere para nosotros y nosotras de pueblos originarios este tipo de cuidado, creemos que el Estado tiene que avanzar obviamente para ser realmente garante de cuidados. Y acá nosotras estamos levantando principios que son fundamentales y que tienen que ser transversales en el nuevo pacto social. Por ejemplo, el principio del Kumemoñén o buen vivir, que lo mencioné en la respuesta anterior, pero quiero especificarlo un poquito más, que es un buen vivir, lo que buscamos nosotras integral, un buen vivir armónico, recíproco y respetuoso con toda la madre tierra y con todo lo que ello involucra. Seres vivientes no humanos, como dije anteriormente, como los animales, los ríos, los lagos, los bosques, las montañas. Ese sistema de cuidado también a la madre tierra es muy importante y queremos llevarlo a la Constitución, como dije anteriormente, a través del Kumemoñén, pero también otros principios que son básicos para que podamos de alguna vez redistribuir estos cuidados que históricamente nos han tocado a las mujeres y también redistribuir el poder en todos los aspectos y en todas las instituciones del Estado, que son los principios de la solidaridad. Entiéndase solidaridad como contribución hacia el otro, hacia las comunidades, ya no cae en el sistema individualista en el que estamos, pero también el principio de entendernos en comunidad, ser un Estado comunitario, para que realmente entendamos que nuestras obligaciones y nuestros derechos no los ejercemos solamente nosotros como individuos aislados de los demás, sino que los ejercemos en un contexto social en que nos interrelacionamos con todos los demás. Y ya lo he dicho hartas veces, pero lo voy a reiterar, no solamente seres humanos, sino que también seres vivientes no humanos como los animales, y la Ñuquemap. Y siguiendo con la respuesta, otro punto fundamental que también vamos nosotras a disputar en la Convención Constitucional, obviamente si salimos electas, pero si no salimos electas igual lo vamos a ir a pelear con los convencionales que queden y las convencionales que queden, es que este sistema de cuidados que nos imaginamos a futuro, plurinacional, donde el Estado tiene que ser garante, obviamente tiene que dar o cimentar las bases para que la futura legislación y políticas públicas se vayan confeccionando poco a poco, pero mediante la soberanía de los distintos pueblos y territorios. Ya no es posible que el Estado, desde las cúpulas de poder que tenemos hoy en día, los grandes poderes del Estado, algunos órganos, ejerzan o creen políticas públicas, legislación,
sin una mirada, un enfoque intercultural y sin respetar la soberanía de los territorios y de los pueblos. Creemos que ese es un aspecto fundamental, y esto se condice también con otros mecanismos que van más allá de los cuidados, en que la ciudadanía tiene que hacerse parte de las futuras decisiones del país, que son los mecanismos de democracia directa. Finalmente, el Estado, o sea, el mercado, disculpen, no es garante de cuidados. El mercado tiene otras funciones, que son la oferta y la demanda de bienes y servicios. El sistema de cuidados que queremos ver en la nueva Constitución no tiene que caer bajo la lógica mercantilista. Ya no se lo podemos entregar a los privados sin la debida supervisión del Estado, sin la debida garantía del Estado, y por lo mismo no creemos que el mercado puede garantizar esto. Por otra parte, el entender a las familias como también proveedoras de cuidado, que eso obviamente va a seguir, no lo podemos cuidar porque tenemos la idiosincrasia de relacionarnos y formar familia, pero obviamente esta nueva familia tiene que entenderse bajo los nuevos paradigmas y bajo los nuevos conceptos que vivimos hoy día en sociedad. Una familia amplia, una familia ya no heteropatriarcal, una familia que solo los conecte el amor y los lazos de unión que quieran mantener, pero ya saliéndonos de los estereotipos que hoy día mantenemos de familia, ¿verdad? Y donde para nosotras lo primordial de los cuidados debiese ser siempre la comunidad, como los pueblos, los territorios entienden este nuevo sistema plurinacional de cuidados que el Estado tiene que garantizar y reconocer, haciéndose cargo de las diversidades de personas que habitamos este territorio. Gracias, Jessica. Ahora pasamos a la sección de cadenas, de preguntas en cadena. La idea es que cada candidata le haga una pregunta a otra candidata. Ustedes ya saben quiénes son, pero lo voy a decir de todas maneras. Y la idea es que sea 1 minuto de pregunta máximo y 3 minutos de respuesta a cada una. Entonces empezamos con Jessica, que si le puede hacer la pregunta, por favor, a Antonia. Ya, muchas gracias. Antonia, a ver, no sé, me gustaría conocer cuál es tu perspectiva de este sistema de cuidados que viene desde las mujeres de pueblos originarios, que igual es una perspectiva mucho más amplia que lo que comúnmente las candidatas feministas llevan en sus discursos. ¿Tú crees que sea posible? ¿Tú crees que comparten estas miradas? Me gustaría saber la opinión respecto a eso. Sí, gracias, Jessica. Sí, yo precisamente a eso apuntaba cuando decía que tiene que ser que el sistema nacional o plurinacional. Creo que ahí el 2017 nos falló la perspectiva de los pueblos indígenas en el programa, pero sí, que el sistema de cuidados que abarque el territorio nacional y que sea público debe reconocer la plurinacionalidad, ¿cierto? Y debe ser un espacio donde también se den lugar a las formas del cuidado que no han estado sujetas bajo el paradigma, digamos, no sé si chileno, porque tampoco sé si el paradigma actual que tenemos es siquiera chileno, ¿ya? Pero que sí pueda dar espacio a que sean las comunidades también las que establezcan las formas en las que estas estructuras se establecen, ¿cierto? O sea, se despliegan, entregan el servicio, el trabajo del cuidado y establecen un vínculo con la comunidad, ¿cierto? Nosotros hemos pensado en términos concretos, por ejemplo, en los centros de estadía diaria. Solo un ejemplo, el centro de estadía diaria para la tercera y cuarta, cada vez más crecientemente, ¿cierto? Y en ese sentido, los centros de estadía diaria los pensamos como lugares donde las personas mayores pueden desplegar sus actividades en forma segura, con autonomía, sin que se les trate de la forma peyorativa en la que actualmente las tratan, por ejemplo, los municipios como nuestro abuelito, y todo eso que suena canción de cachureo y que atroz. Y que también corresponda a las comunidades en las cuales están insertas estas personas mayores. En ese sentido, por ejemplo, es que lo pensamos vinculado con los CECOS y los centros de atención primaria, porque en las experiencias, por ejemplo, de Suecia o de otros países, eso permite además mejorar la calidad de vida
de las personas mayores, mejora su adherencia a los tratamientos de enfermedades crónicas, mejora sus capacidades de poder socializar y retarda la pérdida de autonomía física, por ejemplo, sabiendo además todos los efectos que tiene la pérdida de autonomía física en el deterioro psicológico, el deterioro mental. ¿Cierto? Chile tiene un problema gigantesco respecto a las demencias. ¿Ya? Eso es un ejemplo concreto de cómo pensamos, cómo se despliega este sistema de cuidado, y en ese sentido yo no veo ningún motivo para el que, si logramos reconocer la plurinacionalidad, e incluso si no la logramos reconocer, lo cual yo creo que sería un fiasco, pero no veo ningún motivo en el cual eso no pudiera dialogar y trenzarse, ¿cierto?, con una idea de cuidados plurinacional, ¿cierto? Porque precisamente la idea es que no sea pensar lo estatal, lo público desde otro paradigma que no sea esta idea del Estado centralista, racista, ¿cierto?, patriarcal que tenemos, sino precisamente refundar la idea de lo público en base a la descentralización, en base a la plurinacionalidad, en base a la diversidad humana también que reivindicamos desde el feminismo. No sé si ahora yo tengo que hacer mi pregunta, ¿le toca a alguien más? No, ahora les comento. No, gracias a ambas por la pregunta y la respuesta. Ahora Natalia le pregunta a Jessica. Ya. Bueno, Jessica, yo quería saber cómo, era como muy parcial la pregunta, como desde tu visión, desde los pueblos, como cómo compatibilizar este cuidado desde justamente la visión de los pueblos con un Estado chileno que ha sido totalmente represor y violador de los derechos. Se dejó de escuchar. Natalia, está mal el audio, Natalia. No te escuchamos la última parte. Ya, ¿se escucha bien ahora? Sí, se escucha muy bien. Me refería entonces cómo compatibilizar este cuidado de que estamos hablando, de la visión con los pueblos, con un Estado que ha sido represor de los mismos pueblos. Cómo hacer esta conjunción de justamente hablar de un Estado que sea plurinacional, pero que también ha sido el agresor de los pueblos originarios de nuestro país. Gracias, Natalia, por la pregunta, y también agradecer a Antonia la respuesta que me dio. Bueno, mira, la lucha que llevamos los diferentes pueblos de este territorio, que hemos estado invisibilizados por tantos años y también vulnerados, y especialmente las mujeres de los pueblos, que igual acá comentarles que las mujeres comúnmente de pueblos originarios sufrimos una cuádruple discriminación por ser mujer, comúnmente por ser pobres y también por ser de pueblo originario. Y además de ser discriminada por la sociedad chilena, muchas veces también somos discriminadas e invisibilizadas por los hermanos de nuestro propio pueblo. Entonces, nuestras demandas de verdad quieren mucha fuerza para ya terminar con todas estas múltiples discriminaciones y violencias de las cuales somos en estos minutos objeto. Pues bien, yo creo que el compatibilizar estas demandas que vienen y nacen de las mujeres, en este caso del pueblo mapuche, también decir que yo soy una representante de una organización mapuche, más no de los otros pueblos originarios, se podría garantizar o compatibilizar, como bien dijo Antonia en principio, con un Estado plurinacional, en que se reconozca que acá en este territorio existen diferentes pueblos-naciones, que sería el pueblo chileno, más los pueblos originarios, más los pueblos migrantes, el pueblo afrodescendiente, que hoy día tampoco tienen reconocimiento, pero que además de este reconocimiento de lo fáctico que ocurre en este territorio, también se reconozca y se haga necesaria una redistribución del poder. O sea, por más que nos reconozcan como pueblos-naciones, si no nos reconocen como sujetos políticos colectivos con derechos y se nos redistribuye el poder, malamente vamos a lograr un Estado plurinacional. ¿Y por qué adquiere relevancia la redistribución del poder? Porque de esa forma, a través de las autoridades o de las instituciones que crean legislación, que crean políticas públicas, a través de autoridades propias también de los pueblos originarios, podemos, a través de esta distribución del poder, influir realmente en el futuro que va a adquirir Chile luego del nuevo pacto social, que todas esperamos, me imagino, que de verdad el nuevo pacto social pueda refundar este país y refundar estas concepciones colonialistas que tenemos, occidentales, capitalistas,
para lograr de verdad una sociedad más justa y más equitativa. Y dentro de estos reconocimientos de plurinacionalidad, obviamente, viene la interculturalidad, que va de la mano con la plurinacionalidad y que nos habla siempre de un respeto entre las diferentes culturas de los pueblos, de una forma horizontal, de una forma en que ya los pueblos originarios no sean vistos como seres inferiores, que es lo que ocurre incluso con cierta gente chilena hoy en día, sino que nos vean con nuestro propio sistema de gobernanza, nuestra propia cosmovisión, nuestra propia forma de entender el mundo, y que esa forma sea también mirada con respeto y sepa también ser entendida así en el nuevo pacto social. Lamentablemente no tenemos tantos escaños, no tenemos los escaños que corresponden a la población que hoy día existe en Chile de pueblos originarios, pero creemos que si alzamos la voz, ya sea como convencionales o no, podemos llegar con estas posturas a los convencionales o al órgano convencional para que también entienda estas miradas y logremos de una vez por todas un pacto social que realmente represente las diversidades de este territorio. Y así, reconociendo estas diversidades, esto obviamente va a permear a toda la institucionalidad, a toda la política pública y obviamente a este tan necesario sistema plurinacional de cuidados que necesitamos, donde el Estado debe ser garante, pero también a la vez debe crear las condiciones materiales y económicas para que quienes cuiden, para que quienes ejerzan esta labor no pasen por situaciones de inferioridad, sino que lleven también una vida digna. Y entendiendo este sistema plurinacional de cuidados, que los cuidados que son transversales a todas las mujeres también nos afectan a las mujeres indígenas, pero respecto de nosotras, este sistema de cuidado también va más allá. Va también al cuidado del Añuquemapu, y aquí es fundamental terminar con el sistema extractivista que tenemos, y va también hacia el cuidado o la forma en que nosotros nos relacionamos con aquellos seres vivientes no humanos, que lo he dicho ya bastantes veces, los animales, pero también los ríos, las plantas, todos estos ecosistemas que también son fuente y origen de nuestra vida y de quienes nosotras formamos parte integrante, sin ser superior, sino que siempre en una mirada horizontal. Espero haber dejado un poco claro. Gracias. Sí, Jessica, gracias. Ahora, por favor, le pedimos a Mariela que haga la pregunta a Natalia. Ahí sí. Ahí me veo, ¿no? ¿Sí? Sí, te ves, Mariela, perfectamente. Sí. Ah, ya, ok. Espera, que yo no veo, ya, ahí sí. Más que todo, hacerle la pregunta a la Natalia, obviamente desde su lugar de origen como enfermera, ¿ya? ¿De qué manera podemos visibilizar el cuidado de las personas con dependencia funcional, sin dejar de lado la universalidad del cuidado? Desde tu profesión, Natalia. Bueno, creo que el cuidado va hacia todas las personas y eso concibe tanto a las personas que son funcionales en su totalidad como las que son parcialmente funcionales o que tienen una dependencia severa, como mencionas tú. En ese sentido, creo que es fundamental incluir lo que tiene que ver con considerar el cuidado como eje fundamental de esta nueva constitución, de que tanto el cuidado que actualmente es doméstico, que no es remunerado, sea remunerado por una parte, y tiene que ser parte del rol del Estado también el considerar el cuidado de estas personas, porque actualmente queda relegado a las familias, a los familiares, madres, hermanos, hijos, que terminan cuidando a las personas que tienen algún tipo de dependencia. Y esto se ve en desmedro de lo que mencionas tú misma, de el mismo cuidador que va terminando con diversas situaciones que van en desmedro de su propia salud por estar ejerciendo cuidado hacia otra persona y que esto no sea reconocido, no sea remunerado. Se come a pegado, ¿no? ¿O me escucho? ¿Tiene algún problema de sonido? ¿Pero a se ver, escucha dale. bien? Se escucha un poquito cortado. Escucha. Si apagas la cámara para que haya más espacio. ¿Y ahora?
A ver, habla. ¿Ahora sí o no? Sí, parece que suena mejor. Ya, ahí me perdí. Bueno, pero tiene que ser rol del Estado ser parte de esto porque, los cuidadores que quedan a la deriva del propio desmedro de su salud por estar haciéndose cargo de otras personas que están con dependencia, tiene que haber un cuidado tanto de la persona que tiene dependencia como del cuidador. Y eso es algo que el Estado no se está haciendo cargo actualmente porque está quedando solamente en las manos de las familias y el Estado se está desligando de este quehacer. Tiene que, por una parte, ser remunerado para las personas que están ejerciendo ese cuidado, y por otra parte también tiene que haber facilidades de parte del Estado para hacer este tipo de cuidado y que no sé, que hayan, por ejemplo, instituciones del Estado destinadas a este tipo de cuidado, pero que funcionen de verdad, que no sean como estas cosas que lo que provee el SENAME actualmente, lo que proveen los hogares, que son cuidados que finalmente no son cuidados, que están dañando a las personas. Creo que por esa parte tiene que ir que tiene que haber una protección real de parte del Estado y tiene que haber garantías para las personas que están ejerciendo el cuidado y para las personas que son cuidadas, y eso es lo que actualmente no está ocurriendo. Gracias, Natalia. Gracias, Gracias, Mariela. Natalia. Finalmente, entonces, Antonia le pregunta a Mariela. Sí. Bueno, hemos hablado, caleta, de los contenidos y el programa, pero yo quería también recordar que un incierto inicio del trabajo de la Convención Constitucional, digo, tenemos las elecciones el 15 y 16 de mayo ahora, va a durar entre 9 meses y un año, y en ese sentido hemos levantado hartas propuestas de participación. Yo les invito a visitar constitucionabierta.com, donde pueden encontrarla, y también le quería preguntar, ya que todos hemos hablado desde nuestros lugares, como desde dónde activamos, desde dónde trabajamos, también que la Mariela nos pudiera contar cómo las cuidadoras se están organizando para influir en la Convención Constitucional, para apoyar también la presencia de las candidatas que han levantado en todo este proceso político en el que estamos, y precisamente poner sus demandas también en la nueva Constitución. Ya. Gracias, Antonia. Bueno, como hemos estado trabajando, primero que todo, la candidatura nace desde la colectiva Yo Cuido, ¿ya? De ahí el tema de dejar consagrado el derecho al cuidado lo vimos como algo fundamental, de un trabajo ya que venía de un tiempo, ¿ya? Nosotros empezamos a trabajar el año 2018 con políticas públicas, impulsando, visibilizando, creando, trabajando con distintos parlamentarios acá tanto de la zona del Distrito 6 como también de otros lugares a lo largo de todo el territorio, ¿ya? Y la verdad que fue algo como súper orgánico en el sentido de que era la forma, ¿ya? O sea, si logramos dejar nuestras demandas, al igual que, o sea, acá la mayoría de los movimientos sociales queremos estar representados en esta nueva Carta Magna, ¿ya? Nosotras somos un movimiento social más, ¿ya? Somos parte de todo lo que ha sucedido desde mucho antes del 18 de octubre, que ahora obviamente se ha visto mucho más precarizado. ¿Y cómo nos hemos articulado? O sea, la verdad que ojalá poder decirles que es súper fácil, pero no, no es fácil, la verdad que ni haber levantado una organización compuesta por puras mujeres y algunos hombres que cuidan a familiares con discapacidad, donde están las 24 horas del día cuidando, donde son personas de alta dependencia, por ende requieren ahí estar en todo el día al lado del otro generalmente, para sus actividades de la vida diaria y para que esa persona pueda estar bien y vivo, ¿ya? Son condiciones súper extremas. Y esa es nuestra colectiva, o sea, al fin y al cabo, nosotras dijimos, bueno, si no somos nosotras las que alcemos nuestras voces por nosotras, por nuestros derechos, la verdad que nos van a seguir sin ver, ¿ya? Y desde ahí nos hemos propuesto también, en todo este proceso,
con las coordinadoras regionales, porque tenemos ahí una organización importante, hemos hecho hasta compromisos relacionados con el cuidado, donde cada una de las coordinadoras a nivel regional se han puesto en contacto con distintos candidatas y candidatos para distintos cargos. O sea, acá tenemos cargos de concejalía, para municipios, otros constituyentes, gobernadores regionales, que han tenido reunión por vía Zoom, y donde han firmado este compromiso, donde ellos han dicho, ya perfecto, si yo salgo electo, voy, por ejemplo, a reconocer el cuidado como eje central de que sostiene la vida, va a impulsar y apoyar políticas públicas, va a promover la corresponsabilidad del cuidado, va a impulsar y apoyar políticas públicas a nivel local. O sea, eso lo han logrado un grupo de cuidadoras, de personas de alta dependencia que están las 24 horas del día cuidando. O sea, esa es la capacidad de organización de los seres humanos, cuando tenemos un objetivo más grande y más claro de lo que queremos. Y eso es lo que ha logrado la colectiva Yo Cuido, ¿ya? Poner este tema sobre la mesa, decir que esto es un tema de mujeres, ¿ya? Que es un tema de precarización de la vida, donde hay una vulneración de derechos, donde hay un empobrecimiento absoluto en todos los aspectos, y que más encima, y algo que nosotras siempre hemos recalcado, y que lo creo acá también decir, que no se consideran en ningún lado los gastos relacionados con el cuidado. Y eso es lo que más empobrece a la familia. Eso no aparece en el registro social de hogares, y por ende acá la mayoría de las familias que cuidan están empobrecidas absolutas, porque no hay bolsillo que aguante, ¿ya? Y por eso es tan importante cambiar el estado, de este estado subsidiario, a un estado que nos cuide. Así que eso es lo que se ha logrado desde la colectiva: visibilizar, levantar nuestras voces, luchar por nuestros derechos y dejar, a ver, ¿cómo decirlo? No somos víctimas, somos las protagonistas de nuestras propias historias, y de forma colectiva. Gracias. Gracias, Mariela. Qué bonita forma de terminar tu intervención. Me gustó mucho. Bueno, estamos súper en la hora. Teníamos un par de preguntas, las vamos a dejar guardadas para la última sesión de este ciclo, para no extendernos más y que puedan descansar y estar ahí con sus seres queridos en sus casas. Queríamos agradecer a las más de 70 personas que se conectaron hoy día. Habían algunas personas conectadas desde Perú también, así que saludar a las compañeras peruanas que nos están escuchando. Nos han invitado harto a ver lo que está pasando allá. La discusión constituyente está agarrando fuerza, así que gracias a las compañeras de Perú por acompañarnos. Antes de cerrar, queríamos dejarles invitados al próximo lunes a las 7:30 también, en el mismo link de Zoom y en la misma cuenta de Facebook. Vamos a estar conversando con Aurora Delgado del Distrito 24 de Noma FP, con Bárbara Sepúlveda del Distrito 9 del Partido Comunista, con Francisca Fernández del Distrito 10, de la Coordinadora Feminista 8M, del Movimiento por el Agua y el Territorio, con Luz Vidal de Sintracap por el Distrito 9 y con Constanza Schonhaut de Convergencia Social por el Distrito 11. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias Mariela, Antonia, Jessica, Natalia por acompañarnos hoy día, y también a Paulina, a María José por acompañarnos hoy día también en la interpretación. Que estén súper bien. Y vamos a dejar colgado este video en YouTube para que lo puedan revisar, compartir. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Muchas gracias por todo. Cariños. Gracias, Paulina, por la interpretación. Chao, chao, gracias. Sí, Paulina, te pasaste. Cariños. Chao.